Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y para la asociación es un día muy especial, y es un día muy especial por dos motivos. El primero, porque es la primera conferencia que se enmarca dentro del programa antes de que llegue el invierno. Habrá otras más que se desarrollarán durante los meses de noviembre y diciembre. Y la más importante, y el motivo más importante para la asociación es que deseamos rendir homenaje a un gran compañero que ya no está con nosotros, a Carlos Martín Escorza, que falleció en el mes de febrero de este año y al que consideramos y consideraremos siempre un gran colaborador de la revista Calacoricos, pero no solo de la revista, sino que era también un gran amigo de la asociación. En este momento José Luis Cinca nos va a hablar un poco, nos va a hacer un perfil muy escueto de quién era Carlos Martín y su relación, por supuesto, con la asociación. Bueno, buenas tardes. Pues en este homenaje, en este breve homenaje que queremos hacer, por lo menos por recordar a lo que ha sido pues, un gran amigo de la asociación, Amigos de la Historia de Calahorra y de Calahorra, pues yo quiero recordar cómo llegamos a conocerlo, empezando cómo llegamos a conocer a Carlos, ¿no? Y en el interés de Amigos de la Historia de Calahorra en conocer y dar a conocer la más que bimilenaria historia de nuestra ciudad, en sus múltiples variantes que tenemos, que afortunadamente tenemos, pues conocimos por casualidad hace pues, unos 25 años a Carlos a raíz de un encuentro que hubo en Armedillo de termalismo en el cual él participaba. Hablamos con él, le invitamos como hacemos con tanta gente que colabora en Calacoricos, y le invitamos a hacer un primer artículo para ese proyecto tan importante que es para Amigos de la Historia, la revista Calacoricos, ¿no? Él accedió en aquel lejano ya número 2 del año 97, incluyó un primer artículo sobre las inundaciones históricas del río Fidacos y a partir de aquel momento comenzó una relación ininterrumpida hasta el pasado mes de febrero cuando falleció. Conocimos a una gran persona, a un gran amigo, a un gran calahorritano que pregonó su ciudad más allá, a su ciudad natal, más allá por todos los sitios en los que iba, y porque Carlos llevaba Calahorra dentro de sí y era parte de él. Desde 1997, año de aquella primera colaboración, hasta 2020, no falló ni un solo año. En los meses de verano nos hacía llegar su artículo, que era siempre original en su planteamiento, y entre las temáticas que abordó tan brillantemente, destacamos sobre todo su línea de investigación sobre el río Fidacos, que estuvo presente en la mayor parte de sus trabajos. De nuestro río estudió su estructura, la cuenca, los meandros, inundaciones, longitud y cartografía histórica. Por esa razón, por esa vinculación investigadora de Carlos con nuestro río Fidacos, pues hemos querido recordarlo en esta charla, que tratará sobre el puente de piedra que nos hablarán a Jesús. Y además Carlos trató otros temas en Calacoricos, como la orientación de las calles, iglesias de la ciudad, anfiteatro, habló de eclipses, de movimientos sísmicos, cráter de Marte, que lleva el nombre de Calahorra, proyectos de acequias de riego, pozos de nieve y también de nuestros santos Emeterio y Celedonio reflejados en el arte. Colaboró en la historia de Calahorra, que Amigos de la Historia editamos hace ya unos años, con el capítulo dedicado a la geología de nuestra ciudad y nuestro entorno. Y eso era Carlos Martín, parte de nuestra historia, como asociación, nuestra función de divulgar y dar a conocer la historia de Calahorra, pero sobre todo era un gran amigo, que año tras año, junto a su mujer Amalia, a la cual es presente con nosotros, le tenemos que agradecer que haya venido desde Madrid para estar en este acto, y ambos nos acompañaban en la presentación anual de Calacoricos todos los años a mediados de diciembre. Este año, desgraciadamente, no va a poder ser, pero para Amigos de la Historia de Calahorra va a ser un honor que en este próximo número de la revista, la que presentaremos en diciembre, hayamos incluido su último artículo. Y él, estamos convencidos de que estaría orgulloso de que ese último artículo suyo, entre los muchísimos que escribió, lo sea en Calahorra, lo sea en la revista de Historia de Calahorra. Carlos seguirá en nuestra memoria como amigo, como calahorritano, como amigo de la historia de Calahorra, y la verdad es que echaremos de menos sus aportaciones, pero sobre todo echaremos de menos su valía humana, su honestidad y su buen hacer. Gracias, Carlos, por haber tenido la fortuna de haberte conocido. Muchas gracias.
también echaremos de menos su sonrisa. La sonrisa, el saber estar en todo momento. Sí. ¿Ahora? Bueno, no me oíais. Es igual. Bueno, ahora ya lo único que queremos es que Amalia suba para recoger la placa de agradecimiento y si nos quiere decir unas palabras, encantados. Sí, está roto. Me acaba de entregar José Luis una placa preciosa para Carlos de la Asociación de Amigos de Calahorra. Y vosotros, pues es que no podéis suponer lo que para Carlos era esta asociación. José Luis nos ha contado lo importante que ha sido él, lo que ha colaborado con la asociación, la cantidad de beneficios que ha hecho, el cariño que nos hemos puesto mutuamente todo el tiempo. Pero yo sí que sé también lo que para él ha supuesto la Asociación de Amigos de Calahorra, porque era un motor, y ahora que hago para que escribo este año, que se me ocurrirá, voy a pensar, vamos a hacer no sé qué, y entonces era una cosa que tenía dentro, que la tenía que desarrollar, que me daba un cariño y además estupendamente, que me encantaba de la vida, y que también para él la asociación ha sido muy importante en su vida. Y eso es lo que tenemos que decir. Que muchas gracias por todo lo que habéis hecho por él. Así. Bueno, y ahora ya es la segunda parte, también en honor a Carlos, ya que él trabajó mucho el río Cidacos, y de ello va a ser la charla, concretamente del puente de piedra, tantas veces destruido por las inundaciones, por las grandes avenidas del río Cidacos. Todos conocemos a Ana Jesús Mateos, no hace falta mucha presentación, pero no está nunca de más el hacer un perfil de su trayectoria. Ella misma se define como zaragozana de nacimiento y calahorritana de vocación, y así lo vamos a decir. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza e investigadora agregada del Instituto de Estudios Riojanos. Sus primeros trabajos de investigación se centraron en la arquitectura de Calahorra. Primero con la tesis de licenciatura en 1989 sobre la iglesia de Santiago Real de Calahorra y luego posteriormente la tesis doctoral en 1997 sobre arquitectura barroca en Calahorra. Las dos tesis fueron publicadas por el IER. Su actividad profesional e investigadora tiene dos líneas claras de investigación: la arquitectura barroca riojana y el patrimonio artístico de Calahorra. Ha estudiado nuestro cementerio de la Planilla, plasmado en su trabajo de investigación en un libro publicado por el IER que tiene el título del Cementerio de la Planilla. Él publica también en revistas como Berceo, como Belezos y, por supuesto, es colaborador habitual de Calacóricos, de la que desde el inicio, yo creo, de la revista, desde 1996. Y centrándonos sobre todo en su relación con la asociación, ha participado con nosotros en varias jornadas de estudios calahorritanos, en las actividades que la asociación organiza durante el año, ha hecho visitas guiadas por la ciudad, ha descubierto la belleza de nuestro antiguo cementerio que por poco desaparece, que estuvo a punto de desaparecer, ha dado clases también de arte barroco, de la evolución del urbanismo calahorritano en la ciudad. Y con esto creo que hemos dado una breve pincelada. Ya les dejo con ella, que es lo que han venido a escuchar, con Ana Jesús, y disfruten ustedes de su charla. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a los amigos de la Historia de Calahorra por permitirnos participar en esta nueva edición titulada desde que llegué y por supuesto para trabajar y formar parte
de este homenaje a Carlos, un homenaje que personalmente no conocí, pero sí conocí. Y os recomiendo muchas veces. Bien, cuando apareció el año pasado, me parece que fue el mes de mayo, el mes de abril, los primeros vestigios del puente de piedra de Calahorra, yo recordé que cuando estaba documentando para la tesis había manejado mucha documentación sobre todo. Y dije, bueno, pues igual es el momento de sacarlo a la luz, de darlo a conocer y demás. Entonces inicié lo que ha sido mi aportación a la revista Caravaggio este año, precisamente un artículo sobre el puente de piedra. Cuando hablamos de puente de piedra en Calahorra, hablamos del puente sobre el río Mayor, es decir, el río de no el río, y había puentes sobre ríos menores y eran todas las especies de río que hacen de justificar la huelga. Pero, bueno, sacaba la luz aquello con toda la documentación y ya pues se decía impresionante. Y cuando José Luis me dijo que si se me apetecía dar una charla, es de reconocer que mi primer impulso fue el ¿no? Y me vais a entender. Desde nuestro punto de vista de la historia, sabemos que la historia del mundo ha desaparecido. Casi perdimos su memoria. Y además, es una historia, aparte de triste, es una historia aburrida. Que podemos resumir en cada vez que se cae el puente, vuelven a construir el puente. Y con eso lo hemos hecho todo. Tampoco se cae un árbol, como se cae un macho, no se puede ver todo. Pero todo el rato es una repetición continua. Ahí tenéis una lista de los arquitectos y de las fechas en las que se reconstruye el puente. Los que están pintados de color marrón trabajan en madera, los que están pintados de color negro trabajan en tierra. Pero ya veis que no, se reconstruye por completo la imagen que tenemos del puente romano. Miramos, si hubo un puente romano de piedra, a finales del siglo XVI no quedaría nada. Quedaría la utilización de sola y pudo haber quedado el alma de la una de esas cepas de puente, pero nada más. Se reconstruyó por completo casi toda la finales del siglo XVI. Y sabemos que a mediados del siglo XIX desaparece. O sea que imaginaos, no podemos pensar que el puente romano fuera a durar bastante más que construido a finales del siglo XVI. Bien, esos son las obras. Estos son los proyectos. Y fijaos la cantidad de proyectos que se hacen para la construcción del puente del río Mayor. No sabemos quién lo diseñó. En el siglo XVII se hicieron dos. En el siglo XVIII ya veis que es un listado inmenso. Y en el siglo XIX hasta 1836 tenemos proyectos. Es decir, que si unimos las obras de construcción con los proyectos, nos encontramos con un listado largo, tedioso y además, ¿dónde nos lleva eso de se cae esta vez este arco o se cae este otro? Ahora entendéis que mi primer impulso fuera decir que no. Pero luego pensé que, bueno, que le podía dar la vuelta a la cosa, podía reinventarme y contaros cosas que quedan en la trastienda. Y por eso me he planteado 4 preguntas, a las que vamos a intentar dar respuesta. La primera, ¿qué ocurría cada vez que se rompía el puente? La segunda, ¿qué problemas afectaron al puente? Tercero, ¿qué es lo que se ha conservado? ¿Qué significan esas piedras que han aparecido? Y la cuarta, ¿cómo pudo haber sido ese puente de piedra, insisto, el construido a finales del siglo XVI, que es el que he podido yo perseguir a lo largo de la documentación? He manejado documentación básicamente entre 1504 y 1860. O sea que aún me ha dado para ir siguiendo la pista del puente. Bueno, la primera cuestión. ¿Qué ocurre cada vez que se rompe el puente? Pues lo vamos a ver a través de un ejemplo práctico.
que ocurrió con la riada del mes de junio de 1755, que es hay un documento en el que nos va narrando punto por punto qué es lo que ocurrió, qué es lo que hicieron los calagurritanos desde el momento que se rompió el puente hasta que lo arreglaron. Lo primero, el día de la Gran Riada, el 3 de junio de 1755. El documento no dice si se debió a una gran, iba a decir, al deshielo. Una nevada no puede ser el 3 de junio, pero sí pudo haber sido el deshielo, un deshielo tardío, o pudo haber sido lo que ahora llamamos una tromba de agua en el curso alto del río Cidacos, que es lo que más probablemente ocurrió. Porque lo que sabemos es que a partir de las 7, las 8 de la tarde, el agua había subido ya tanto que llegaba a los cimientos del cementerio de la catedral. A ver, este cementerio, normalmente todas las iglesias tenían un cementerio o delante de la puerta principal o a los lados de la iglesia. Entonces hemos de suponer que andaría el agua pues al nivel del atrio de la catedral, aproximadamente. Bien, el puente se cae uno de los machones. Me vais a oír hablar de machones, pilares y cepas, es lo mismo, son los puntos en los que se sustenta los arcos del puente. Vale, pues se cae uno de esos machones y evidentemente 2 arcos quedan arruinados. ¿Qué se podía hacer en ese momento? Pues nuestros antepasados hicieron lo único que podían hacer: rezar. Buscaron la divina protección. Entonces el concejo municipal, me vais a oír hablar mucho del concejo, es el ayuntamiento de entonces. Vale, el concejo municipal lo que hizo fue, en primer lugar, mandar un emisario a la catedral para que el cabildo catedralicio iniciara inmediatamente una serie de preces con las cuales conseguir la divina protección, la protección de todo Calahorra, porque el agua seguía subiendo. Y por otro lado, lo que hicieron fue, por medio de la voz pública, es decir, del pregonero, buscar que todo el mundo, todos los vecinos, bajaran a la catedral a rezar. El pregonero salió con cajas destempladas, con los tambores chon, 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 llamando a todos los vecinos a bajar a la catedral y rezar. A las 9 de la noche, los vecinos habían acudido en masa a la catedral. La catedral estaba llena. Incluso el obispo, que por una de esas casualidades de la vida, en ese momento se encontraba en la ciudad. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Pues hicieron lo que era lógico. Llevaron sus bienes más preciados hasta el borde del río. Y esos bienes más preciados eran las reliquias de los santos y el Santísimo Sacramento. Allá que se fueron en procesión hasta la orilla del río. Y allí se quedaron hasta las 10 de la noche, cuando parece que el concejo, me imagino que ya habría tomado algún tipo de medidas de protección, ordenó talar una serie de árboles para atarlos fuertemente en las orillas y proteger la orilla del río de la fuerza del agua, y las reliquias debieron, no sé si por precaución o porque ya veían que el agua iba mainando, las volvieron a recoger en la catedral, por lo menos las introdujeron en la iglesia, pero las instalaron en el altar. Cuando a las 12 de la noche el nivel del agua comenzó a bajar, entonces es cuando ya las reliquias fueron a parar a su lugar. El Santísimo al Sagrario y los bustos de los mártires al retablo mayor. Y a la 1 de la madrugada ya me imagino que los vecinos ya se habrían ido a sus casas. Quedaron unos retenes de guardia por si acaso y las autoridades se retiraron a dormir. Había sido un día muy duro. Al día siguiente, evidentemente, había que empezar a moverse, porque el puente había quedado cortado. ¿Qué es lo primero? Evitar el aislamiento. Tanto el aislamiento de la ciudad como de aquellas personas que se habían quedado en la orilla derecha, que normalmente se refugiaban siempre en el convento de los carmelitas. Para esos que estaban allí, lo más importante era el alimento, poder comer. Se tiraron una serie de sirgas y por medio de esas sirgas y con unas cestas pasaban los 3 alimentos más importantes: pan, vino y queso. Con eso podían aguantar. Mientras tanto, los miembros del concejo buscaban una barca. Y me vais a decir, ¿pero de dónde van a sacar una barca en Calahorra? Y pensar, en aquella época se comía pescado, ¿verdad? Y no solo seco. Había una pescadería pública que vendía pescado fresco del Cidacos, no quiero ni pensarlo, y del Ebro. Luego, era fácil que hubiera barcas. Pues una barca en desuso, que la tuvieron que parchear como pudieron con alquitrán y con pez,
la calafatearon un poquito y la pusieron en uso. Pero claro, una barca nos sirve para transportar personas y alimentos, pero no pueden viajar ahí ni animales ni carros. Iba a decir carruajes o coches, pero claro, pensad en una calesa, en un coche de caballos o en un carro. Bien, con eso el día 4 consiguieron evitar el aislamiento. Y a partir del día 5 empezamos ya con las labores de reconstrucción. Lo primero, la limpieza, las tareas de limpieza. Y ya me imagino que en 1755 mucho plástico no tendrían debajo del puente, como se ve en esa imagen, pero sí que habría numerosas ramas y habría todo tipo de basuras y de barro que habría que eliminar para dejar expeditos los arcos del puente para que el río pudiera seguir fluyendo. Por otro lado, lo que intentaron fue ayudar a vadear el río, colocando una serie de maderas, pisando las cuales se pudiera cruzar. No debía llevar ya demasiada agua para entonces, porque si no, a ver cómo diablos lo van a vadear. Y lo siguiente es, hasta el momento que se reconstruye con piedra el puente, reconstruirlo con lo más sencillo, con madera. Una serie de vigas transversales unidas por unas longitudinales y un pequeño parapeto pretil a los dos lados del puente. Con eso, con esas pasarelas de madera, se podían pasar años, porque el proceso de reparación del puente, que empezaba en este mismo momento, era muy largo. Bien, la segunda pregunta. ¿Qué problemas afectaron al puente que tiene una derivada? Claro, ¿qué soluciones se les dio? Porque evidentemente algo tenían que hacer. Lo primero, los problemas administrativos. ¿Verdad que todos habéis oído hablar de eso de que las cosas de palacio van despacio? Pues iba muy despacio. Desde que se rompía el puente hasta que lo arreglaban, pues un mínimo de 4 años para empezar a hablar, cuando no pasaban 10 o 20 o más. Problemas de todo tipo asociados a esa lentitud. En primer lugar, pensad, por ejemplo, que el siglo XVII es un siglo de crisis económica. No hay dinero para pagar esa reconstrucción. Por otro lado, al ser un Estado centralizado, por mucho que las competencias fueran del Concejo Municipal, el Consejo de Castilla debía aprobar todos y cada uno de los pasos. Es decir, se cae el puente, mando una información diciendo se ha caído el puente, contestan, sí, vale, haced un proyecto, envío el proyecto, sí, vale, aceptamos el proyecto, sacadlo a subasta, lo saco a subasta y lo sacan a subasta 3, 4, 5 veces las que haga falta para ir rebajando el precio, evidentemente. Tienen que aprobar al final el remate, las fianzas que proporciona el arquitecto, absolutamente todo. Y además tienen que aprobar el modo de financiación, que es lo más importante, el repartimiento, porque el Concejo Municipal no tenía dinero para llevar a cabo una obra de este tipo. Ningún concejo, no solo era Calahorra, era a nivel de todo el reino. Entonces lo que se hacía era el reparto de la cantidad que costaba ese reparo entre todas las localidades situadas en un círculo de una distancia determinada. Ya fueran 16 leguas, 20, 25, 30, hasta 40, si hiciera falta. Pero ahí nos encontramos con otro problema, que es que las localidades navarras estaban exentas, territorio foral. No tenemos nada que hacer, solo se podía repartir ese impuesto en Castilla. Evidentemente eso también era un hándicap bastante importante. Ese problema, además, no tenía solución, porque la administración sigue siendo lenta. A esto le vamos a añadir la cantidad de intermediarios que se van sumando con el tiempo. Me explico. En el siglo XVI, para que en el Consejo de Castilla se enteraran de que se había roto el puente, lo único que hacía falta es que uno de los regidores de Calahorra se trasladara a Madrid. Con la documentación la entregaba en el Consejo y empezaba el proceso. A partir del siglo XVII empezamos con los intermediarios. Ya en vez de ir a Madrid directamente, se ponen en contacto con un agente de negocios en Madrid, que es ese intermediario que va a ser pues el negociador, digamos, con el Consejo. Bueno, es un intermediario. En el siglo XVIII rizamos el rizo. La estructura ha cambiado después del advenimiento de los Borbones, la estructura en provincias tiene una mayor importancia y, bueno, en principio podríamos pensar que el intermediario, ese agente de negocios de Madrid, pudo ser sustituido por el intendente de la provincia, digamos el gobernador civil,
una comparación que no es muy allá, pero me entendéis. Pero es que hay veces que aparecen los dos, con lo cual hemos sumado uno. Y a finales del siglo XVIII sumamos algo más. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que tenía atribuciones en cuestión de obras públicas y tenía que aprobar el proyecto que se fuera a ejecutar. Pero no solo lo tenía que aprobar, mandaba al arquitecto que viniera a hacer el proyecto. Eso quiere decir que cuando ya llegábamos al punto de tener que hacer el proyecto, el Consejo pasaba la patata caliente a la Academia devolvía, giraba, mandaba venir al arquitecto, venía el arquitecto, pasaba el proyecto por la Academia que lo enviaba al Consejo. Muy rápido, ¿verdad? Bien, tampoco tenía solución. De momento tenemos unos problemas irresolubles. Otro problema es la calidad de los materiales. Normalmente un puente se construye con se intenta siempre construir de piedra porque son más duraderos y se construye con la piedra existente en el mismo término municipal. ¿Qué piedra hay en Calahorra? Los pocos edificios que tenemos construidos aquí en piedra son de piedra del Villar de Arnedo, jurisdicción de Arnedo. La única piedra que había en Calahorra era la de los agudos, una piedra que los arquitectos desechaban precisamente para construcción y la relegaban a los cimientos porque no era buena. Claro, si además de ese problema de lentitud añadimos un material de escasa calidad, bueno, pues así acabó el pobre puente. Y este problema tampoco tenía solución. Tercer problema, este es más divertido. Empezamos con corrupción, fraude y corruptelas. A todos los niveles, generalizado. No hemos inventado nada, ya lo siento. Por parte de los maestros, de los arquitectos. Tenemos casos de incumplimientos de contrato. Por ejemplo, García de Cisniega en 1594 se marcha de Calahorra, dice que ha terminado el puente y no tiene barandillas. No hay pretiles. Y por más que presiona Calahorra al Consejo de Castilla para que fuerce al maestro a venir, pues que no vino. El puente se quedó sin pretil. Lo tuvieron que apoyar con uno de madera. O el caso de Melchor de la Portilla, que en 1729 contrató el arreglo del puente según la traza y condiciones que había dado fulanito y menganito. Y en cuanto llevaba 10 días trabajando dijo que yo voy a cambiar la traza porque lo que yo voy a hacer va a ser mucho mejor. Lo que estaba haciendo era una obra mucho más barata y se iba a embolsar el dinero del repartimiento. Con lo cual, bien. Otro tipo de corruptela, los presupuestos o los salarios inflados. Casos concretos. Antonio Barinaga, 1763, presenta un proyecto valorado en 124.000 reales. Se envía al Consejo y el intendente de puertos y puentes del Reino, Marcos de Vierna, dice que 124.000 no, 120 como mucho. Un presupuesto inflado. Otro caso, Diego de Ochoa, 1789, lo envía a la Academia para hacer el proyecto del puente y después de pasarse aquí 2 meses viviendo a costa del Concejo Municipal, presenta una minuta con un salario diario de unos 80 reales, cuando lo normal es que el salario de un maestro de este tipo fuera de unos 15 reales. Problema, la ciudad se negó a pagar y luego tuvo sus consecuencias, ya lo veremos. Otro problema es que para evitar precisamente esos presupuestos inflados y que los maestros acabaran embolsando el dinero del repartimiento, lo que hacía el Consejo, aparte de subastar las obras en varias ocasiones, era prohibir que aquel que hubiera hecho el proyecto se quedara con la contrata. Solución, usamos testaferros. Un ejemplo concreto. Después de que Antonio Barinaga, que lo tenéis justito al lado, en 1763 hiciera el proyecto, contrata la obra Mateo Ibarrola. ¿Vale? Perfecto. Desde el primer momento en el Concejo Municipal ya dijeron este hombre es un testaferro. Y tenían razón. Porque después de que el Consejo aprobó la obra, aprobó el remate y aprobó las fianzas, llega Mateo Ibarrola y dice, hoy si no sabía yo que estaba tan ocupado, no puedo encargarme de esto. Que lo haga mi fiador, Antonio Barinaga, el que había hecho el proyecto. Como veis, a cada paso que daba el Consejo había una triquiñuela, echa la ley, echa la trampa. No hemos inventado nada.
Pero esto solo por parte de los maestros. Los cargos públicos tampoco se iban muy de rositas. Tenemos casos de connivencia con los maestros. Por ejemplo, ese Melchor de la Portilla, que antes os he comentado que cambió el proyecto, contó con el apoyo del alcalde mayor de Calahorra, que era Francisco del Prado. Sin su apoyo no lo hubiera podido conseguir. Y cuando el corregidor de la ciudad protestó ante el Consejo, se saltó todos los trámites y todos los intermediarios y protestó al Consejo diciéndoles: oigan ustedes, ha cambiado la traza. Entonces contó el maestro con la ayuda de José de Solórzano, que era el alcalde mayor de Alfaro, pero que era el juez ejecutor del repartimiento, es decir, el encargado de cobrar el dinero de todos los pueblos y pagar al maestro. Con eso el maestro se fue de rositas. Había casos también de apropiación del dinero, que es lo que parece que pudo ocurrir con Pedro García de Jalón, que era el notario, el secretario del ayuntamiento y también un notario de la ciudad, que ese, para que entréis en antecedentes, lo despidieron de secretario, lo echaron del ayuntamiento y, bueno, pues no sé si en venganza o para esconder sus chanchullos, según los documentos, salió de su casa una noche, por supuesto con alevosía y nocturnidad, con un costal de papeles cargados en una mula, cruzó el puente y se marchó. ¿Qué había en esos papeles? Pues evidentemente las pruebas de que se había estado apropiando del dinero del repartimiento del puente. Otro tipo de corruptelas, la propia desidia. Si a la lentitud de la administración le añadimos la desidia de los cargos públicos, ya esto es la tormenta perfecta. Tenemos el caso de Francisco de Mendoza, 1718, era el alcalde mayor. El alcalde mayor era un título real, era un nombramiento real. Y evidentemente podían cambiar de localidad. Bueno, pues este señor tenía en su mano un mandato para arreglar el puente, un mandato del Consejo, y resulta que lo ascendieron, lo mandaron a otra localidad y se fue con los papeles debajo del brazo. Claro, lo del Consejo aquí ya no podía actuar, no tenía ese mandato, no tenía la documentación necesaria. O el propio Concejo calagurritano en 1794, cuando ya consiguen, después de años y años, me parece que la última rotura del puente había sido en el año 87, y ahí vamos por lo menos 7 años luchando por reconstruir su puente, resulta que llega la orden de que adelante, ya pueden ustedes empezar, y lo meten en un cajón. ¿Por qué? Porque se habían negado a pagarle el salario a ese Diego de Ochoa que os he dicho antes, que había pedido un salario inflado. Como no le pagaron, no les entregó el proyecto. Como no había proyecto, ¿cómo iban a trabajar? También estos problemas tenían muy difícil solución. De todas formas, el mayor enemigo del puente fue el propio río Cidacos. Seguro que todos habéis oído esa frase que se atribuye a Felipe II cuando lanzó la Armada Invencible contra la pérfida Albión, que dijo que había mandado sus naves a luchar contra los ingleses y no contra los elementos. Bueno, pues al pobre puente le pasó lo mismo, tuvo que luchar contra los elementos. Y el principal elemento era el río Cidacos, un río el que los documentos dicen que era una yasa descontrolada, que está descalabrado, que no tiene madre, que no tiene cuerpo y que tan pronto, igual que ahora, es un hilillo de agua, como es capaz de llevarse por delante todo aquello que se le ponga. Y en ese caso, en esto del río y los problemas derivados del río, ahí es donde yo enlazaba con Carlos, encontré numerosísimas menciones a riadas, avenidas, crecidas, ingentes. Os las he puesto ahí y un día, por casualidad, de esas notas que lees en Wikipedia y dices, esto, a ver, hay que fundamentarlo, porque de Wikipedia te puedes creer lo justito. Hablaban de la pequeña edad del hielo. Me fui a buscar un libro de historia, no sé si es climatología histórica o historia de la climatología, me da lo mismo. Y descubrí que sí, que realmente existió la pequeña edad del hielo, que después de siglos de unas temperaturas cálidas en la Alta Edad Media, a partir del siglo XIV y del XV, empezó a bajar la temperatura y empezaron a aumentar las precipitaciones. Y en ese periodo de la pequeña edad del hielo, que sobre todo lo acotan entre el siglo XVI y finales del siglo XIX, siempre me confundo, hay 4 periodos en los que
se dieron condiciones extremas, tanto de temperatura como de acontecimientos hídricos, no serían acontecimientos, pero sí que hubo numerosos problemas, o de grandes sequías o de grandes avenidas. Y ahí es donde sí que encajamos perfectamente. Os he puesto los 4 momentos que son mediados del siglo XVI, de 1570 a 1610, de 1760 a 1800 y de 1820 a 1860. Como veis, la mayor parte de las riadas que yo he documentado encajan en esos 4 periodos. Y aquí viene cuando me decís, sí, pero ahí hay una línea muy larga que no encaja con nada, ¿verdad? Que tiene muchos números. ¿De acuerdo? Pero es que fijaos que es que desde 1610 hasta 1760 estamos hablando de siglo y medio. Es mucho tiempo para esa, sí es verdad, es una lista muy larga, pero si os fijáis el resto son periodos de 40 años y hay 9 riadas en cada periodo de esos 40 años. Creo que la proporción es lo suficientemente vistosa como para decir que sí, que prácticamente buena parte de esas riadas coinciden en esos 4 momentos. Y a esas grandes avenidas tenemos que sumar otro problema más, que es la mudanza del cauce. Fijaos, todos sabemos que, aquí se ve bien, los restos del puente aparecieron aquí. ¿Veis el curso? Sí. Los restos del puente han aparecido aquí. Y fijaos por dónde está el cauce ahora. El río se ha ido, se ha desviado. ¿Y por qué se ha desviado? Bueno, pues esto son cosas, iba a decir cosas que pasan, no es nada extraño. Hay numerosos ríos que van variando su cauce, los meandros viven, se desarrollan y mueren. Los ríos son, es propia naturaleza, están vivos y cambian. Y además ocurrió otra cosa más, y es que, el río en principio circulaba muy cerca del casco urbano. Y para proteger los principales edificios, a partir de 1658, comenzaron a construirse paredones de defensa, es decir, unos muros de contención de la orilla que estaba habitada. Unos muros que comenzaron protegiendo la catedral y que terminaron por proteger hasta el Palacio Episcopal. Toda esta zona era una continuidad de muros. Claro, cuando el río, estos paredones tenían un problema añadido. Y es que actúan como una pelota de ping-pong. Llega el río, pega contra los paredones y rebota hacia la orilla contraria. Y va llevando el río hacia el lado derecho. Cuando ya ven que hacia el lado derecho se está derivando, construyen muros de contención también en la margen derecha. Y volvemos a lo mismo. El río vuelve a rebotar, pero con el agravante de que pasa por delante del puente golpeando a los pilares de lado, no penetrando por los agujeros de los arcos, sino golpeando las pilas de lado y golpeando de nuevo, otra vez, sobre todo, el arco más cercano a la ciudad, el que llaman el lado del hospital, que estaba justito al lado del puente. En este otro plano, esto es un plano es un dibujo, más bien, al año 1718, forma parte de un pleito por una heredad que se había quedado sin riego, pero lo que me interesa que os fijéis, a ver si lo puedo, ay, madre, que no sé, ahora no consigo ampliarlo. Bueno, aquí pone Cidacos antiguo y aquí pone Cidacos moderno. Y aquí hay una fecha, 1680. La mudanza del cauce empezó antes. Las primeras voces documentadas yo las he encontrado en 1591. Pero está claro que en 1680 ya había variado el cauce. El resto de los ramales que veis son acequias de riego y lo que llamaban entonces ríos o madres. El río Molina, la madre de los molinos. Son todo acequias de riego. Pero ahí estaba el Cidacos antiguo y el Cidacos moderno. Ya veis que ha cambiado. Y esto está muy claro que ya no es algo nuevo, que ya en 1680 ya se había dado. Y a esta mudanza del cauce y a estos problemas que causa el río sí se les podía dar alguna cierta solución. ¿Y qué soluciones se les podía dar? Pues había dos. Ampliar el puente o hacer otra serie de cosas. Canalizar el río y defender las orillas.
¿Qué creéis que hicieron? Silencio. Pues lo primero que hicieron no fue ampliar el puente, que era la solución que podemos pensar más sensata. Ya lo había dicho así, ya lo había recomendado Juan Pérez de Solarte en 1591, lo volvieron a recomendar varios arquitectos en el siglo XVIII, pero hasta que llega Antonio Barinaga en 1770 no se amplía el puente y le añadieron 2 arcos. Fue escaso. Mientras tanto, ¿qué es lo que hicieron? ¿Habéis visto Parque Jurásico? Seguro que sí. Hay una frase que a mí me encanta, dice: la naturaleza se abre paso. Pues hicieron todo tipo de cosas que no sirvieron para nada, porque a un río no se le puede contener. Lo puedes intentar domar, pero no lo puedes contener. Y lo que hicieron fue, primero, abrir una nueva madre, intentar canalizar el río. Intentaron fortalecer las orillas plantando árboles que ya sabéis que asientan el suelo y lo defienden. Y sobre todo se dedicaron a construir lo que los libros de ingeniería hidráulica llaman ataguías. Esos paredones de defensa que hemos llamado así toda la vida y que, dependiendo del material, hablaremos de estacadas o de manguardias. La estacada son de madera, está claro, ahí tenéis varias posibilidades, pero básicamente son unas estacas afiladas que se clavan a fuerza de mazo o de pico. Había también máquinas, pero en Calahorra no se han documentado. Se clavan esas estacas, se unen con bardas o con ramaje y luego se rellenan con piedra, con mampostería, con algo de mortero de cal para hacer fuerza, y encima colocan una cubierta de tierra y algo de vegetación. La orilla quedaba protegida pues con unas ramas, como podéis ver aquí, que esto es un entramado de vegetal con troncos, o ya con entablados, como este que ya es de lo más sofisticado. De todas formas, lo mejor, no, me he pasado, perdón. Lo mejor eran las manguardias, que se hacían de piedra. Era de mampostería, o sea, piedras del río unidas con mortero de cal y forrado con sillería. Ahí tenéis, a ver si esto lo puedo ampliar, sí, esto es uno de los paredones de defensa de la catedral después de una de las riadas del río Cidacos, 1947 o 1956, ahora no lo recuerdo. Pero fijaos que es un paredón vertical. Lo que recomendaban, por favor, oye, ¿está de que no? Lo que recomendaban los cánones en aquella época era esto, que fueran en escarpe, para que pudieran ser más resistentes al río. La técnica básicamente era lo mismo, ya podéis ver ahí que son una serie de estacas clavadas, pero ahí ya las vamos a unir de otra manera. Cuando no hay un sitio donde establecer una cimentación adecuada, lo que hacen es un zampeado. Esas estacas las unen con unos maderos longitudinales, que llaman cordones, otros transversales, que llaman travesaños o traviesas, y crean así una especie de rejilla o encajonado. Y cada una de esas cajas se rellena con piedra, con gravilla muy gruesa en la parte inferior, van reduciendo el tamaño de la gravilla hasta llegar a la parte superior, donde ya colocan tierra y una cubierta vegetal. Pero todo ello bien apisonado, bien prensado, para que fuera fuerte. Y a partir de ahí ya construían ese paredón que, insisto, era en escarpe. Como veis, estas son las soluciones, pero, insisto, a un río, cuando baja furioso, no hay ataguía que lo sujete. Bien, tercera pregunta. ¿Qué se ha conservado? Porque sabemos que en mayo o junio del año 2021 apareció esto. Esto que veis aquí, lleno de barro, pues estas fotografías son de los meses de mayo y junio. Ahora lo vamos a ir viendo ya un poco más pormenorizado, vamos a ir discriminando y viendo qué es cada parte de lo que ha aparecido, pero son imágenes ya de hace un mes. Es decir, que donde había barro vais a ver basura, pero nada más. Yo no sé qué imán tienen los yacimientos arqueológicos para la basura, pero siempre se convierten en auténticos estercoleros. Bueno, lo primero que apareció, los restos del primer arco del puente, el del lado del hospital. Lo tenéis ahí marcado, en rojito, el arranque por el lado de la ciudad
y su apeo en el primer pilar o cepa del puente. Este es el lado de la ciudad, ahí tenéis pintado de color rojo y también la parte del pilar de la primera cepa del puente. Si os fijáis, es de piedra de sillería y es la única piedra de sillería que se ha conservado, porque el resto fue desmontado y, según testimonios orales recogidos por Pedro Gutiérrez, fue a parar al Colegio de los Agustinos que se estaba construyendo en 1894. Allí se supone que acabaron las últimas piedras del puente. Pero esto, claro, ya para entonces estaría tapado y este arco se preservó. Lo segundo que vemos son dos grandes muros que cierran ese arco, que lo ciegan. Bien, para proteger precisamente este arco, que era el que primero dañó el río, ya desde 1636 lo que se hizo fue propugnar que se macizara, es decir, cegarlo. Y ya desde esa época hablaban de dos muros paralelos, cerrando los dos lados del puente, pero dejar hueca la parte interior, para después terraplenarlo, es decir, rellenarlo con tierra. Bueno, pues eso es lo que se hizo, pero no en 1636, sino en 1675. La verdad es que las visitas guiadas que hizo el arqueólogo David Eguizábal el año pasado sí que fue marcando todas estas pautas, acertó en todo. Lo único que puedo hacer son matizaciones de cronología, pero la verdad es que, ya os digo, lo clavó por completo. Entonces, lo que veis ahí pintado de color rojo es uno de los muros y pintado de azul el otro, que es paralelo. Y el centro vacío. Pero esos mismos documentos nos dicen que al cegar ese arco había de dejar un canal para el paso del río Presillas, una de las múltiples acequias de riego, y que ese paso debía pasar por debajo del arco y debía tener la suficiente altura para que pudiera limpiarse. Y aquí tenéis precisamente el canal para el río Presillas, que esta es la parte de aguas arriba, entraba el agua por aquí, ese canal está aquí detrás, pasaba por aquí, continuaba por entre ese muro que cierra el arco, entre el arco y ese muro pasaba el río Presillas y salía ya por aquí, aguas abajo del puente. Otra parte que ha aparecido es el estribo y una de las manguardias, paredones, me parece que ya os vais haciendo con la terminología. Lo que se ve aquí, sí, se ve medianamente bien. Tenemos un muro paralelo a la orilla. Esto pudo haber sido una manguardia o más probablemente sería parte del estribo del puente, el final del puente que tiene que unirse a la calle, para que nos entendamos. Y por otro lado tenemos los restos de la primera cepa, en la que se ve una forma apuntada, que siempre es aguas arriba. Eso se llamaba tajamar y servía para dirigir el agua, que venía el agua del río, para dirigirla hacia los dos arcos que había a los dos lados de ese tajamar. Entonces, bueno, pues se puede ver esa forma apuntada, se ve la cepa, se ve que la cepa se prolonga por detrás de lo que es el puente propiamente dicho, ya lo veis, y esto sería el estribo, el refuerzo posterior de la cepa del puente. Y aquí lo que se ve es una manguardia que según los documentos debían hacer del ángulo del tajamar y en 1675 dirigirse hacia la catedral. Claro, sí, la catedral, pero aquí más que ir hacia la catedral parece que va directamente hacia el Paseo de las Bolas, ¿verdad? Por eso yo creo que esta vanguardia, más que ser de 1675, podría ser de 1765 o 75, ahora ya se me va la pinza un poquito, pero vamos, os lo he colocado bastante bien, cuando dicen que se trata de proteger esta zona, de nuevo, porque el río la está golpeando de una forma exagerada, y para eso van a construir una nueva vanguardia que parta de la vieja y que cierre el ángulo. Para mí el ángulo tiene que ser esto. Entonces esta vanguardia sería precisamente la construida en el siglo XVIII, y aquí lo que tenemos es un canal de desagüe que desaguaría precisamente el Paseo de las Bolas,
que en esa época ya existía, e incluso con ese mismo nombre. Y fijaos en el pavimento de ese canal, es un empedrado. Ese sería el aspecto que tuviera el puente, la calzada del puente. Un empedrado a base de piedras colocadas de canto para que no resbalaran. Ahora cuando pasamos por esos empedrados antiguos decimos, sí, qué molesto es esto para los pies, pero es que si los hubieran puesto planas resbalarían. Tenían razón. Y esas piedras estaban unidas por tierra o por mortero de cal. Pero claro, hemos visto solamente una de las cepas. Los documentos nos dicen que el puente tenía 7 arcos. El puente del siglo XVI tenía 7 arcos y se añadieron 2 en el XVIII. ¿Qué ha pasado con el resto de las cepas? Bueno, pues en las visitas guiadas la verdad es que David Eguizábal ya nos señaló en el suelo lo que podía ser la segunda cepa, que es tan chiquitita que no se podía fotografiar, no ibais a ver nada. Yo os he traído una imagen de la tercera, que eso... La verdad es que lo ves y dices, una piedra, pero es una piedra muy rara, porque la tocas y dices, esto no es una piedra natural, esto es distinto. Bien, es de suponer que se podría, limpiando el cauce, pues igual podríamos encontrar el resto de la huella de esas cepas. ¿Por qué no? Y tenemos ahí al fondo lo que siempre se ha pensado que era otra de las cepas del puente, que es lo que está pintado en la imagen de arriba, es lo que está pintado de color rojo. Lo que está pintado de azul es la tapia que cerraba el huerto en el que se encontraba esa cepa. Si lo veis por aquí, esto es la propia cepa. De altura, pues no me acuerdo cuánto medimos. Es que hubo un día, que el mes pasado, que me acompañaron un grupo de chiflados, José Luis, Rosa, Ricardo y Paco, mi marido, me acompañaron con infinita paciencia y 1 metro a medir el puente, porque yo me empeñé en que tenía que medir el puente. Y bueno, pues allá que nos fuimos, no me acuerdo la altura de ese machón, pero era superior a los 3 metros, de largo eran unos 6 y de ancho me parece que llegamos a medir 2,5 o algo así. El único problema es que está en lo que yo calculo que ya no era el puente. Que una de dos, o era esa ampliación del siglo XVIII, o pudo haber sido parte de esas manguardias, de esos paredones que defendían la orilla derecha del cauce. Una de esas dos cosas podría ser. Luego os explicaré, cuando os ponga el papel con las medidas, lo entenderéis mejor. Si es que alguien de letras os puede explicar unos números, pero bueno. Y ya por último, creo que esta es la última imagen de lo que salió, lo que era David Eguizábal hablaba de una vivienda o de una tenería. La verdad es que una tenería yo creo que no, por una sencilla razón. Estaban prohibidas todo tipo de actividades insalubres antes, aguas arriba del puente. Estaba prohibido lavar paños, tirar basura. Una tenería es muy contaminante. Tenía que estar aguas abajo del puente, a la salida de la localidad. Y por eso la calle Tenerías está aguas abajo. Está entre el puente y el convento de las Carmelitas. Entonces yo creo que una tenería no. Yo me inclino a pensar que son los restos de una vivienda. Una vivienda que se construiría ¿cuándo? Pues evidentemente en el siglo XIX. Porque sabemos que el puente dejaron de cuidarlo, mantenerlo a partir de en 1820 el puente se encuentra en tal estado de ruina que ahora lo calificaríamos de ruina económica. Ya no merecía la pena invertir en ese puente y ya lo que se plantean es la construcción de otro. En realidad la construcción ya venía de atrás, ya empezaban a ver que como no se podía arreglar había que dar una solución diferente, entonces ya optaron por construir otro puente, aguas arriba del existente. En el momento en que se construye lo que es la carretera que debía unir Logroño con Zaragoza, que en el tramo urbano de Calahorra supone lo que es la calle Mediavilla, se construyó coincidiendo con la Primera Guerra Carlista, 1833 o 1835 aproximadamente, es cuando ya digamos que el cambio de ubicación tiene mayor sentido, porque si colocamos el puente donde se encuentra ahora, era la prolongación lógica y natural de esa calzada, de esa carretera que se estaba construyendo. Y además también le permitiría a la Diputación Provincial, que es la que lo iba a acabar construyendo, colocar una casa de la cadena y cobrar un pontazo por cruzar el puente.
también era importante. Entonces, la idea era redonda, ponemos el puente continuando la carretera y cobramos un peaje. Vale. Entonces, ahí es cuando, a partir de 1635-36, se construye el primer puente de madera provisional en el solar actual. A ese le sustituyó otro de madera, denominado el Puente de la Princesa, en honor a la princesa de Asturias, y a ese le sustituyó el de hierro, que desapareció en 1999. Bien, entonces sabemos que a partir de 1836, por tanto, este puente deja de tener mantenimiento, y cualquier cosa que deja de mantenerse acaba en perdición. En 1854 he encontrado alguna noticia documental de que se cede parte de lo que era el antiguo cauce del río Cidacos junto al puente para un huerto. 1854. Y me parece recordar que hablaban de la primera y la segunda cepa. Esta casa estaría situada entre el estribo del puente y la primera cepa. Luego, es muy probable que en ese periodo cronológico, a partir de los años 50 y de los 60 del siglo XIX, es cuando se pudiera construir esta vivienda, que es la que ocultó, además, luego la reconstrucción posterior ocultó ese arco que nos aparece. Y ya para terminar, que estáis teniendo mucha paciencia conmigo, pero mucha. ¿Cómo pudo ser este puente? Vamos a hacer un trabajo de reconstrucción. ¿Qué nos dicen los planos? ¿Qué nos dice la cartografía? Pues muy poquita cosa, la verdad. Porque más allá de situarnos el puente, pues no hacen. Ya veis, aquí colocan el paso a la altura del hospital en 1910, en 1912, fijaos, ya están colocados los dos puentes. Mira que el antiguo, el histórico, ya había desaparecido, pues lo vuelven a pintar. En 1886 también, pero este de 1851, este ya nos pinta, si os fijáis bien, pinta puntitos y pinta rayas, justo donde tenía que estar el puente. Luego, quiero pensar que lo que está reflejando ahí son precisamente esos pilares del puente. Pero claro, no se puede asegurar. Pedro Gutiérrez publicó en varias ocasiones que recordaba haber visto en una revista ilustrada de finales del siglo XIX una imagen del puente de Calahorra. Os podéis imaginar que eso es una tentación terrible para una persona curiosa como yo. Allá que me lancé a buscar revistas antiguas a ver qué localizaba. Y localicé una página del blanco y negro, me parece que es, sí, del 23 de septiembre de 1899, en el que hay una mala fotografía de Calahorra. Esa mala fotografía es la que veis ampliada al lado, es una fotografía de Laurent tomada en 1865. Y la verdad es que, bueno, pues, si la... Ahora no me deja ampliar, bueno. Es que no tengo ratón y ahora no lo puedo ampliar, no ahora. Bueno, si os fijáis aquí, parece que hay un puente. Pero os aseguro que si lo ampliáis más, son matojos. Ya lo siento, es una vegetación, por lo menos me parece que es una vegetación baja, el típico... Yo que soy muy urbanita, yo eso lo llamo matojo, no sé cómo se llamará exactamente, pero es una vegetación baja y generalmente seca y que crece por ahí. Y aparte de todo, están también las tapias de las huertas, con lo cual no sé hasta qué punto podemos pensar que este paso que se ve más blanco pudiera haber sido el puente. Y además ya os he dicho que tampoco en esa época, en 1865, cuando Laurent tomó esa fotografía, tampoco existía ya el puente. A través de los documentos y de los tratados de arquitectura podemos hacernos una idea. Os he traído una imagen de un tratado, de un manuscrito además, pero que tuvo una gran difusión entre los maestros de obras, de 1681. Bueno, es un compendio de una parte la escribió un arquitecto del siglo XVI y otra parte es del siglo XVII. Bueno, pues la parte relativa al puente es del siglo XVII. Y ahí lo que vemos es un puente con un tablero horizontal y una serie de arcos de medio punto que apean sobre unos grandes pilares, unas pilares o cepas que tienen tajamares. Aquí están pintados ojivales
o en forma de uso, que decían, o en otros casos eran apuntados directamente en triángulo y con un refuerzo posterior, que es lo que se llama el estribo. Esto es el estribo, aquí tenemos el tajamar en forma de uso y esto es la calzada del puente. Y se decoraban los puentes en aquella época con una serie de pilares y de bolas, que además de ser decorativos, pues lo que hacían era afianzar y hacer que fuera más pesado y que fuera más resistente precisamente a los embates del agua. Aquí vemos que los pilares, los tajamares, llegan hasta la altura del arranque de los arcos, exclusivamente, y terminan con una especie de capuchoncito. Había otra modalidad en la que los tajamares subían a toda altura y creaban una serie de apartaderos en la calzada donde se podían colocar asientos. Esta es la única imagen que tenemos del puente del río Cidacos, aunque veáis aquí, esto está vivo, aunque veáis aquí que pone 1726, es una anotación a lápiz que hizo Pedro Gutiérrez. Los nombres de los dos maestros, Tomás Martínez y Sebastián Sáenz de Calahorra, son los que hicieron el proyecto de 1756. Así que tenemos que retrasar un poquito la traza del puente. Pero lo que nos está enseñando es un puente que sí, que realmente tiene un tablero horizontal, que cuando llega a la orilla derecha, porque esta es la orilla del Carmen, baja en escarpe. Evidentemente no pueden poner un escalón, porque aquí tenían que pasar carros y animales, que tiene tajamares, tiene unos pilares y unos arcos que son de medio punto pero rebajados, con unos tajamares que terminan a la altura del arranque del pilar, del arco, perdón, y que termina con un capuchoncito triangular. Pero también vemos aquí otro tajamar que sube hasta arriba, y ahí sí que nos cabría un apartadero y un asiento. ¿Por qué hay uno bajo y otro alto? Pues porque aquí había otro arco que cegaron en este momento, o que querían cegar, y el proyecto lo que contemplaba precisamente era cerrarlo para proteger este lado. Al final lo que acabaron haciendo fue ampliar el puente, pero otra posibilidad fue fortificar esta ladera precisamente con ese paredón que continuaba, que había formado parte del puente. Y no solo continuaba y tenía una calzada que seguía lo que era el camino de herradura, porque era apto para animales y para carros. Los caminos había caminos de rueda y caminos de herradura. Estos serían probablemente también de rueda, de carros y animales. En cambio, los caminos de herradura no admitían carros. Eso es. Bueno, pues además de esa calzada longitudinal, había otro ramal secundario que permitía bajar hasta el cauce del río. Pero bien, esto es lo único que podemos imaginarnos. Entonces ahora, con este compendio, hemos hecho ingeniería digital, mi marido y yo. Y esto es lo que pudo ser el puente de finales del siglo XVI. Hipotético, porque ya veis que aquí de repente se corta a degüello, como si fuera una guillotina. Claro, ese sería el lado del hospital y ahí habría que colocar en ángulo recto el estribo del puente para proteger la orilla. Por eso está pintado así. En cambio, por el otro lado está puesta el escarpe que hemos visto en la traza ahora mismo. Y aquí viene cuando os voy a empezar a hablar de números. ¿Se ven bien? Sí. Vale. Sabemos que el puente tenía 7 arcos y los documentos nos dan las medidas de 6 de ellos, pero no del primero, que es el que ha aparecido. Lo que veis escrito en color rojo son medidas tomadas hace un mes. Lo que veis escrito en color negro son los datos que proporcionan los documentos. Los documentos, como veis, nos dicen que los arcos tenían 27, empezado por el lado del Carmen, 27, 27, 28 y medio, 29, 27, 30 pies. No existían los metros en aquella época. La medida de longitud era la vara, que contenía 3 pies. Bien, pues la medida del primer arco son 7,60 metros, se aproxima extraordinariamente a los 7,56, que son 27 pies, lo cual encaja. Y si sumamos todos los arcos nos da un total de 205 pies, que son 57 metros con 54 centímetros.
Pero eso hay que añadirle los pilares. ¿Qué altura tenían los arcos? Pues los documentos nos dicen que tenían 18 pies, es decir, 5 metros. Que a eso, me bajo a lo de la altura total, hay que sumarle lo que era la propia forma del arco más el pretil, pues mínimo 6 pies, mínimo 6 metros, si no eran 6,5, porque hay que contar, pues eso, la rosca del arco y que menos que una vara son 80 centímetros, 82, 83, que menos que una vara de altura para un pretil que pueda defender a los viandantes. La cepa 1, que es la que ha aparecido, medida con metro, nos daba 2 metros 2, que vienen a ser unos 7,8 pies, y 5 metros de largo. He puesto 17,85 metros, eso es un error, deberían ser pies. Bien, esto no tiene ninguna importancia hasta que lleguemos a la longitud total. La calzada la medimos de cierre de arco a cierre de arco, es decir, lo que quedaba libre. Hay que suponer que llevaría un revestimiento por fuera y que ahí es donde apoyaría también el pretil. Y de espacio de tránsito quedaban unos 4,60 metros de ancho, que vienen a ser unos 16,5 pies. Los tratados de arquitectura dicen que la anchura del pilar del puente debe tener entre la mitad y 2/3 de la anchura de la calzada. Hay que poner la calculadora, sí, ya lo sé. Pero bueno, estos 7,8 pies, ya veis que es un poco más de la mitad de los 16,5 pies. Y ya si empezamos a sumar, intentamos averiguar cuánto tiene, ahí es cuando a mí ya se me fue la pinza por completo. Hay un documento que dice, hablando de ese pretil que no habían construido a finales del siglo XVI, que ese pretil que había que erigir eran 160 varas dobladas. Problema, ¿qué es eso de una vara doblada? Pues yo estoy convencida, pero no lo puedo asegurar, no tengo pruebas tangibles de que una vara doblada es una medida de superficie, no de longitud, que era una vara lineal por una vara de altura. Lo que en otros documentos hablan de varas cuadradas. Bien, pero claro, dice 160 varas dobladas. Claro, pero es que el pretil tenía que estar en los dos lados del puente. Luego, si el pretil en total iban a ser 160 varas, la largura, la longitud total del puente tenían que ser 80 varas. En mi mentalidad de mujer de letras. Y no me lleváis la contraria, así que quiero suponer que voy bien. Bueno, si empezamos a hacer números y a divagar, si el total de los arcos nos ha dado que son 205 pies y tenemos que son 240 pies, es la longitud de las 80 varas, si restamos, nos quedan básicamente 35 pies para los pilares del puente. 35 dividido para 7, 5. Pero es que hay un problema. ¿Cuántos pilares tiene el puente? Porque yo aquí veo, claro, si esto es el lado de la ciudad, yo aquí veo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay que dividir entre 6. 35 entre 6, abulto 6. A mí me salían un poquito más, me salían 7. Pero es que si medimos, echamos la cinta métrica y si medimos aproximadamente lo que pudo haber sido, nos daban 68 metros, cuando los 240 pies son 67 metros. Hay 1 metro de diferencia. Yo creo que es aceptable. Metido con calzador, también es verdad, porque además a esas cepas habría que revestirlas de sillería también. Entonces ya no sé si lo estoy metiendo con calzador y quiero verlo a mi manera y entonces me encajan los números, o realmente no me encajan para nada y estoy equivocada. Pueden ser las dos cosas. Para eso lo ideal sería pues limpiar el cauce y ver el resto de las cepas, a ver cómo van saliendo. Y con respecto a esa famosa vanguardia o pilar, ese trozo de machón que quedaba, que os he dicho, está más lejos, estaba a 10 metros, más allá estaba a unos 78 metros del nacimiento del puente, con lo cual quedaría 10 metros más allá
de mis queridas 80 varas, con lo cual, como no me encajaba, decidí que eso era otra cosa. Bueno, creo que con esta imagen os puedo dejar. Ya no tengo nada más para contaros. Insisto, esto es pura entelequia, es una reconstrucción ideal que pudo ser así y pudo no serlo. Pero bueno, os dejo con ella. Y si alguien tiene alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario respecto a los puentes, yo creo que algo se aprecia y la verdad que Ana Jesús, a lo largo de muchísimos años que colabora también anualmente en las listas de calacóricos, pues es lo que nos invita a aprender y ser ahora en múltiples aspectos también, ¿no? Ana Jesús, yo creo que fue en el primer número, ya publicó un artículo sobre los puentes de Calahorra. No fue, me parece que igual fue en el segundo. O en el segundo, los primeros. Y ya nos acercó a esa historia de los puentes. Y la verdad que el trabajo que ha realizado con ese puente de piedra, que apareció el año pasado, con la segunda comunicación de la Naval, pues ha sido fantástico. El artículo se va a publicar en Calacóricos, en el segundo de Calacóricos, el 2 de diciembre, pues desarrolla todo lo que hemos estado en esta conferencia y la verdad que merecerá la pena y es algo que queda para la historia. Sabemos, bueno, que el Ayuntamiento modificó el proyecto que estaba previsto para esa zona, una vez que se encontraron los restos de ese puente, porque ahí iba un aparcamiento. El aparcamiento se modificó, se ha modificado y la idea que hay es conservar esos restos, evidentemente, porque nos va a dar idea de sobre todo lo que era la ciudad medieval, era el acceso a través del Arco de San Miguel a la Naval, a la calle principal que iba a la catedral y que accedía a la ciudad en esa parte baja, ¿no? Y yo creo que es interesante, por supuesto, conservarlo. Hay que dar más pasos, hay que seguir excavando porque están el resto de las cepas. Seguramente estarán en esa línea que va al Machón, como nos decía, en el agua del Carmen. Y yo creo que es algo que puede dar un poco de las sorpresas y puede ser interesante porque bueno, es un sitio que va a ser, que tiene que ser visitable y que merece la pena. Así que muchísimas gracias, Ana Jesús, por todo lo que estás haciendo por la historia de Calahorra, por lo demás, y por el trabajo que has desarrollado para este puente. Y además enmarcándolo en ese homenaje que hemos tenido hace meses, recuerdo a Carlos Martínez Porfa, puentes sobre Fidacos, sobre su río Fidacos, que tantos artículos nos brindó y estudió. Y nada más, recordaros que el próximo, pues diré una cosa más, pero bueno, el próximo sábado, también con Ana Jesús, vamos a tener la tradicional visita al cementerio visita guiada al cementerio de la Planilla. Este año vamos a hacer tanto por la mañana como por la tarde. Por la mañana será a las 11, por la tarde será a las 4 de la tarde, con la idea de que la aglomeración que hay de gente, pues bueno, que haya menos aglomeración y que podamos escuchar de cerca las explicaciones de Ana Jesús. Merecerá la pena porque además este año se va a centrar en el tema del jardín del cementerio, el jardín de los restos, los elementos vegetales que quedan en panteones, que quedan en nichos, que hay muchísimos y que además os hemos invitado a participar enviándonos alguna fotografía en estos días que es día a día cementerio. Bueno, si veis algún elemento vegetal, algún nicho en algún panteón, pues bueno, nos podéis enviar esas fotografías, tampoco hace falta que sean muchas, con 3 sobran, pues para fijarnos en esos elementos fundamentales del cementerio, que también es un patrimonio muy importante y como antes ha dicho también una cosa, pues estuvo a punto de desaparecer, ¿no? Y nada más, recordaros. Sí, que la visita necesita una inscripción previa. Sí, efectivamente. El diseño hemos hecho por el tema de ir con un control, por la mañana o por la tarde. Podéis inscribiros a través del correo de la asociación, amigos de la historia de Calahorra, ¿Cómo? Y luego podéis escribir ahí, y por la mañana a las 11 o por la tarde a las 4 de la tarde. Así
Así que os esperamos en esa visita que nuevamente nos acompañará. Con que no más, si alguien alguna pregunta, algún comentario, pues os habéis quedado mudos. Pues, muchísimas gracias por haber acudido. Pues que estuvimos un montón de mucha gente también mucho más cómodo para ella. O sea, para los que vamos, pero también incluso para ella. Ya, lo que pasa es que al final yo no puedo acusar de ella. Bueno, este año se hace así.